Yo creo que la noche más oscura fue cuando me enteré de mi enfermedad. Que fueron noches, no noche, noches. Porque no sabía cómo iba a ser. No sabía cómo avanzar. Siempre viviendo enojada, viviendo mal, protestando por lo que no tenía y nunca viendo lo que tenía. Y mal, siempre viendo al otro como mejor que yo, siempre me sentía menos que el otro. Los problemas cada vez me hundían más y más y más. Hasta le llegué a pedir a Dios que me lleve, ya no aguantaba más. Yo me separo también estando con el papá de mis hijos, me sentía muy sola. Me separo y a los 3 meses de separarme me entero que tengo cáncer. Entonces, ahí yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? No tenía un trabajo estable. O sea, siempre trabajé, pero nunca, al no ser jefa de hogar, o sea, trabajaba y lo que ganaba, obviamente no podía vivir con lo que ganaba. Cuando me entero de que tenía cáncer, tuve el cáncer más agresivo y me enojé muchísimo con Dios. Le echaba toda la culpa a Él. No lo sabía casi nadie, era como que me daba vergüenza contarlo. Mis hijos obviamente no lo sabían. Un día me escribe Gaby, que yo ya Gaby ya la conocía de antes, me manda un mensajito. Yo lo había dejado a mis hijos en la escuela y me iba y caminaba y pensaba, ¿qué voy a hacer? Porque yo me moría. Yo decía, yo me muero y mis hijos, ¿a dónde van a ir a parar? Era lo único que me preocupaba. Y Gaby me manda un mensaje y me dice, en el mensaje decía que el domingo había una misa de milagros. Entonces yo enojada la llamo y le digo, ¿quién te contó? Claro, porque nadie lo sabía. Y Gaby me decía, ¿quién me contó qué, Marce? Le digo, si vos sabés que estoy enferma. Entonces me dice Gaby, mira, Marce, yo lo único que te voy a decir es que yo estaba orando, pidiéndole al Señor que me señale a quién tenía que mandar esto y te presentaste vos. Y yo te lo mando. Obviamente que no creí. No vine, nunca vine. Pero yo sé que Dios estaba. Después me di cuenta, ¿no? Porque me puse a los mejores médicos. Yo en 1 mes y medio tuve 3 operaciones y los médicos se asombraban de que mis heridas cicatrizaban enseguida. Y yo después decía, ahí estaba Dios. Cuando me dieron el alta de las operaciones, tenía que empezar con las quimios y acá todavía no había nada. Entonces mi médico me aconseja irme a Rosario para que mis hijos tengan contención y yo también. Bueno, viajamos a Rosario. Ese año vivimos 6 meses acá y 6 meses en Rosario. Y la pasaba muy mal.
yo le decía a Dios, si vos me querés salvar, demostrame que estás conmigo. Y si no, llévame, le decía. Ahí me di cuenta de la cantidad de amigos que tenía que eran cristianos. De hecho, uno de ellos me llama un día por teléfono, hacía un montón que no hablábamos, y me llama un día por teléfono y me dice, Marcela, anoche soñé con vos que llorabas. Y ahí me largué a llorar y me decía, ¿qué te pasa? Y le contaba y me decía, te voy a ir a visitar. Y fue a casa y bueno, y yo no podía hablar, yo lloraba porque no veía un futuro en mí. Era como que vivía yo con los ojos cerrados y veía toda oscuridad a mi alrededor. Entonces fue mi amigo y me dice, ¿puedo orar, Marce? Bueno, le dije yo como... Y él empezó a orar a donde yo estaba y de ese día empecé a descansar porque tampoco podía dormir a la noche. Empecé a descansar, empecé a ver la vida de otra manera, pero yo seguía sin darme cuenta, ¿no? Cuando terminé con mi tratamiento, volvimos a Bariloche, ya curada, gracias a Dios, pero yo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora qué como? ¿Qué comen mis hijos? Días muy duros tuvimos, muy duros. Con decir que mi hijo volvió a la escuela primaria que iba, que es estatal, y él se daba cuenta que no había nada en casa y traía los panes que sobraba y contento me los daba en casa. Y yo empecé a agradecer, cosa que antes no lo hacía. Y un día me encuentro con Gaby. Ella sabía que yo ya había vuelto acá a Bariloche. Y me acuerdo que nos encontramos y yo ahí le dije, Gaby, llévame a tu iglesia. Después me enteré que mucha gente estuvo orando por mí. Y yo decía, la pucha, tanta gente que no me conocía y que estaba orando, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Gaby, esperame afuera, si vos no estás afuera yo no entro, Gaby. No, vos quédate tranquila, Marce. Bueno, ese domingo le digo a mis hijos, tengo que salir. ¿A dónde vas? Tengo que salir, le decía yo. No le quería decir a dónde iba. Yo por dentro decía, voy a probar a ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llego a la iglesia, entro. Bueno, llegué en el momento de las alabanzas y después yo empecé a mirar a mi alrededor y yo decía, acá están todos locos. Por eso me río cuando la gente dice eso, porque yo lo dije el primer día que vine y miraba la hora y yo digo, es re tarde. Yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Mis hijos solo en mi casa y yo acá. Y la miro a Gaby y le digo, Gaby, yo me voy. No, Marce, no te vayas, yo me voy. Le digo, acá están todos locos, le dije yo. Agarré mi bolso, me fui, enojada, enojadísima. Esa semana no sé qué pasó. Los problemas seguían,
la falta de dinero estaba, no conseguía trabajo, no conseguía nada, pero no sé, hay algo adentro que me decía que yo iba a salir adelante, hay algo adentro que me hacía ver la vida de otra manera, de tal manera que llegó el domingo siguiente y le dije a mis hijos, hoy vamos a ir a donde yo fui el domingo pasado. ¿Y a dónde fuiste? Me dice Tommy. Fui a una iglesia. Yo no voy, me dijo. Digo, no te estoy preguntando si querés o no. Yo te estoy diciendo, hoy vamos a ir y después vos haces lo que quieras, le decía. Bueno, Lauti, por ser más chico, digo yo, se enganchó, le gustó. Y Tommy, cuando salimos, me dice, yo no vengo nunca más. Bueno, le dije yo. Obviamente me enseñaron a orar, porque yo decía, ellos me decían, vos tenés que orar. ¿Cómo se ora? Y con la ayuda de mi líder, yo empecé a orar por Tommy, porque yo cada vez que venía a la iglesia lo invitaba y él me decía, si a vos te hace bien, mamá, anda, yo no voy a ir nunca, me decía. Un día me llaman del colegio de Tommy, él iba a segundo año y me llaman y me dice, la directora me comunica de que Tommy lloraba todos los días en la escuela. A mí me asombró porque no sabía y me aconsejaron que lo lleve a un psicólogo. Entonces yo después pensé, ¿no? Hacía muy poquito que yo venía a la iglesia y yo me acuerdo que le contesté que el único que lo iba a sanar a mi hijo era Dios. Cuando llego a casa, después llega Tommy del colegio, me abraza llorando y me pide perdón. Perdón porque él no me había contado nada, perdón porque él estaba muy angustiado y que bueno, tenía muchas broncas en su corazón, ¿no? Primero la separación, al poquito tiempo yo me enfermo y él en su cabeza era que mezcló todo, tenía miedo a que yo me muera, que él me decía. Y entonces yo le dije lo mismo, mira Tommy, le digo, el único que te puede sanar es Dios, pero está en vos si querés sanar o no. Me mira y no me contesta nada. Y a los 2 o 3 domingos, ahí me pide llorando que lo traiga a la iglesia. Y de esa vez, nunca más se apartó. Al principio era como que tenía vergüenza de contárselo a sus amigos, después no. Nos juntamos, Tommy, bueno, yo voy después de la iglesia, él contestaba. Y después empecé a orar mucho por mi trabajo. Le pedí a Dios y entendí que si Él me salvó de esa enfermedad, que los médicos me decían que avanzaba, pero a pasos agigantados, si Él me salvó por eso, era por algo, yo le decía. Dios por algo, porque primero me preguntaba ¿por qué? ¿Qué es lo que generalmente se pregunta a la gente? Hasta que me di cuenta y empecé a preguntar, ¿para qué, Dios? ¿Para qué me dejaste acá? ¿Qué tengo que hacer? Yo en casa no tenía gas, me atreví a meterme en esa deuda y yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego esto, yo quiero tener el gas. Hacía 9 años que vivíamos en esa casa y siempre a leña. Y bueno, hice la obra del gas y cuando
le dan el gas, después les llega todo junto para pagar, ¿no?, la conexión. Y me acuerdo cuando fui a averiguar a Camusi, me dicen, más o menos en enero te va a llegar, tenés que pagar la conexión más el consumo. Era noviembre para esto. Bueno, dije yo, ¿para qué me voy a preocupar ahora? Dije, no, hay tiempo. Cuando me llega la factura, ay, yo dije, Señor, ¿cuánto hay? ¿Qué número dirá acá adentro? Decía yo. No la abrí. La abrí a la noche y no me había venido el consumo. Y buscaba otro número, otra cifra, y lo único que me vino es el consumo y no la conexión. Y ahí yo dije, Señor, sos vos. Porque la verdad que no tenía el dinero. Después muchos milagros económicos en mi vida. Primero que me ayudó muchísimo en mi trabajo. Nunca nos ha faltado nada, nunca. A veces llega el día 18 y yo veo que la plata se me está terminando y digo, Señor, te lo entrego a vos. Vos cuidás de tus hijos, vos proveés, vos sos el Dios que multiplica, Señor. Yo confío en vos plenamente. Estaba en enero del 2020 sentada en el comedor de mi casa. Mi casa es grande y somos los 3. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago con esta casa tan grande? Y Dios, ahí fue como que tuve una visión en dividirla, ¿no? Mi casa es de 2 plantas. Abajo alquilarla como monoambiente y arriba vivir nosotros. Bueno, yo dije, Señor, si es tuyo, yo lo voy a poder hacer, dije yo. Empecé en enero del 2020. Marzo 2020 se cierra todo, pandemia, el trabajo obviamente baja. Yo no sé de dónde salía la plata, pero yo nunca paré esa obra. De hecho, compraba cosas con tarjeta y no me llegaban en el resumen. Me acuerdo que fuimos con los chicos a elegir las cosas, un juego de sanitario, y yo le decía a los chicos, no, este está muy caro, me gusta, pero mira el precio, después vamos a andar muy ajustado, qué sé yo. Y yo dije, yo lo compro igual. Dios provee, digo yo. Y cuando me llega el resumen de la tarjeta, tampoco me había llegado. Y nunca me llegó, porque algunos me decían, bueno, tené cuidado que algunos te llegan más tarde. Nunca me llegó. Y siempre agradecida, ¿no? Agradecida porque después de eso, claro, uno se entusiasma, ¿no? Y empieza a pedirle al Señor cosas que sean reveladas, ¿no? Y me reveló el local mío de peluquería. Tengo un garage muy grande y al final del garage, ahí me hice el local, que fue el último milagro que hizo el Señor, que puedo tener mi local de peluquería. Muy agradecida al Señor, muy agradecida al Señor. Y yo sé que Él va a seguir haciendo cosas en mi vida y con mis hijos. Y entendí que gracias al camino que tomé, que gracias a esa luz que vi allá lejos, le abrí también el camino a mis hijos. Pero es hasta el día de hoy
que yo bendigo esa enfermedad. Porque gracias a esa enfermedad yo estoy a donde estoy. Porque si no, no hubiese conocido al Señor. Yo digo, y cuando entero de que alguien tiene esa enfermedad, yo le digo, no reniegues de esa enfermedad. Pedile a Dios que te sane, porque Dios hace milagro. Dios está vivo. Dios no está muerto en la cruz. Dios está vivo. Y si vos querés, Dios te va a sanar. Porque Él hace el 50% y el otro 50% lo hacemos nosotros. Pero si vos crees en Él, si vos le pedís fuerte, fuerte. Yo a veces les digo, ¿te acordás cuando éramos chicas y decíamos, si vos decías algo fuerte, fuerte se te cumple? Bueno, pensá en eso, ora fuerte y con la plena seguridad de que Dios está. Para Dios todo es posible.